Vamos a continuar con nuestra serie Conociendo la Palabra. Hemos concluido la sección de los 12 libros históricos. Y ya les decía hace 8 días que de aquí en adelante todos los libros del Antiguo Testamento que nos hacen falta nos devuelven en un momento, en una época en el tiempo. Y hoy vamos a comenzar una sección que en nuestras Biblias se conoce como los libros sapiensales o de sabiduría. Son particularmente 5 libros: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Son libros de sabiduría, son libros poéticos algunos de ellos, pero son libros que contienen esa sabiduría práctica para nuestras vidas. Entonces, por ejemplo, el libro que vamos a ver hoy, el libro de Job, es un libro que nos devuelve hasta el principio. De hecho, se cree que el libro de Job es contemporáneo con la historia de Abraham, muy al principio. No podemos estar seguros a ciencia cierta en qué época se escribió, pero se entiende que es muy al principio de la misma historia de la humanidad. Así que nos devuelve particularmente por allá como al capítulo 12 del libro de Génesis. Entonces, como lo decíamos, nuestras traducciones de la Biblia no están cronológicas. Este libro nos devuelve allá. Este libro es muy particular. No sabemos quién lo escribió, muy posiblemente, pero no podemos estar seguros, muy posiblemente lo escribió Moisés. Y precisamente este libro toma su nombre del personaje o uno de los personajes principales, quien es Job. Si has leído la historia sabes de quién se trata, pero obviamente entendemos que el personaje principal de toda la Biblia es Dios mismo, es Jesucristo. Así que hoy vamos a ver el libro de Job, primer libro de esa sección de los libros de sabiduría, 18º libro ya en esta serie que tenemos en nuestro recorrido por los libros de la Biblia. Y para introducir esta enseñanza acerca de Job, quisiera que nos hiciéramos esta pregunta, o no sé si ya alguna vez te hayas hecho esta pregunta. Dicen que esta es una de las preguntas más importantes que se ha hecho el ser humano a través de la historia, y es ¿por qué hay maldad? ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? ¿Por qué sufren las personas? Y bueno, alguien podría decir, bueno, que sufran los malos, pero ¿por qué a veces sufren los buenos? ¿Por qué sufren los inocentes? ¿Por qué sufren los justos? De hecho, es una de las preguntas que muchas veces se hacen las personas. ¿Dónde está Dios en medio del sufrimiento? Porque el sufrimiento es real, es verdadero en este mundo. Y muchas veces hay personas que sufren. Y entonces no sé lo que digo, no sé si te hayas preguntado eso. Yo me lo he preguntado muchas veces. De hecho, no sé si saben, pero la gran mayoría de los ateos llegan a ser ateos por ese mismo detalle. Porque ellos no encuentran una respuesta de por qué si hay un Dios que es todopoderoso, que es bueno, por qué permite el sufrimiento, por qué no acaba con el sufrimiento. Entonces es uno de los argumentos que los ateos usan. No puede existir Dios, porque si Dios existiera y si Dios fuera bueno, Dios no permitiría el mal, no permitiría el sufrimiento. Quiero decirles que en una época en mi vida yo mismo pensé eso. En una época en mi vida donde no entendía el porqué del dolor, del sufrimiento, de la muerte en este mundo, me preguntaba, ¿será que Dios sí existe? Sin embargo, esto es lo interesante. El libro al que nosotros llamamos Biblia, que creemos que es la palabra de Dios, no es indiferente ni mucho menos calla acerca de este asunto, sino que si hay un libro que habla del mal, si hay un libro que habla del sufrimiento, es la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, desde que Adán y Eva cayeron en este mundo en pecado, mis hermanos, el sufrimiento es real. ¿Qué aconteció con el primer hombre y la primera mujer cuando pecaron? Sintieron vergüenza, se escondieron. ¿Qué pasó con el primer niño que tuvieron? Mató a su hermanito menor. El dolor y el sufrimiento es real, el pecado es real, la maldad es real. Y la palabra de Dios no es indiferente, no es ajena a este mal. Y creo que si hay un libro que nos habla acerca del sufrimiento, es Job. Yo creo que este libro, si lo has leído, es uno de los libros que cuando uno lo lee se identifica tanto con él, porque todos, estoy seguro, sin excepción alguna, hemos sufrido, si no es que estamos sufriendo en esta vida. Estamos viviendo problemas, dificultades. Mis hermanos, el sufrimiento es real, es verdadero. Y precisamente quiero que veamos hoy en este panorama general 3 verdades acerca del sufrimiento en este libro maravilloso de Job. Y antes de ir directamente a esos 3 puntos que vamos a ver, quisiera hablarles un poco, porque si conoces la historia la recordarás, si no,
¿Quién fue Job? Fue un hombre muy rico, muy próspero. Como les decía, hace muchos años. No sabemos la fecha exacta, pero muy posiblemente allá, muy contemporáneo con el mismo Abraham. Y este hombre era rico, era próspero, tenía dinero. De hecho, parece ser que era uno de los hombres más ricos de su época, de su cultura, de su sociedad. Aparte de eso, tenía una hermosa familia, una esposa, 10 hijos. Y como si fuera poco, era un hombre íntegro. Era un hombre justo. Era un hombre recto. Tanto que hay traducciones como la traducción Reina Valera 1960, que muchos de nosotros todavía tenemos, que todavía usamos. Tanto que esa traducción nos llega a decir que Job era perfecto. No es cierto. La traducción ahí está un poco exagerando. Pero sí era un hombre intachable. De hecho, dice la Biblia, y en un momento lo vamos a ver, un hombre como ningún otro en cuanto a obediencia, en cuanto a santidad. Y aquí es donde viene la pregunta más importante. Un hombre como estos, un hombre que obedecía a Dios, que amaba a Dios, que vivía para Dios, un hombre de que hasta Dios mismo dijo que no había ninguno como él en obediencia, ¿por qué tenía que sufrir? Y vamos a ver que si hubo alguien que sufrió en esta vida, fue Job. Así que, mis hermanos, le he puesto como título a esta enseñanza, sufrimiento en la palabra. Sufrimiento en la palabra. ¿Por qué sufren las personas inocentes? ¿Por qué sufren los buenos? La palabra de Dios nos enseña que esto es verdad. Y entonces este es Job, un hombre íntegro que ahora va a sufrir, humanamente hablando, yo creo que ni como ninguno de nosotros. Así que veamos este panorama general en estos 3 puntos. Y el primer punto que quiero que veamos, que nos enseña este libro de Job acerca del sufrimiento, es que este libro nos muestra la realidad del sufrimiento. El sufrimiento es real. El sufrimiento es real en este mundo y Dios no calla, Dios lo muestra a través de su palabra. Y este primer punto lo veremos en los primeros 2 capítulos. Vayamos directamente a nuestro pasaje, a nuestro libro, y vamos a comenzar en Job capítulo 1, versículo 1, donde nos muestra una gran verdad acerca de Job. Dice la palabra de Dios, Nueva Traducción Viviente: había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. No sabemos a ciencia cierta esto dónde queda, se cree que es por allá en Oriente. Era un hombre intachable. Allí comienza. No solamente era intachable, dice de absoluta integridad. Tanto lo que les decía hace un momento, hay traducciones que dicen que era perfecto, pero esta traducción es más, digamos, coherente. Era intachable, de absoluta integridad, y aquí está, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Así que lo primero que nos dice este libro es que el dolor y el sufrimiento no es, digamos, lo ajeno a aquellos que hacen lo bueno. Mis hermanos, no había un hombre tan justo como él, y este es el hombre que va a sufrir como quizá ninguno de nosotros jamás haya sufrido, y posiblemente no sufrirá. Y ahí sigue contándonos la historia, que él era rico, que él era próspero, que tenía mucho dinero, que tenía muchas posesiones, que tenía una hermosa familia, que tenía 10 hijos. Precisamente tenía tanto dinero que estos hijos constantemente hacían banquetes y se invitaban unos a otros. Es decir, les encantaba tener reuniones familiares, tenían una familia hermosa, una familia unida, una familia que celebraba y era bendecida por Dios. Adelantémonos a Job capítulo 1, versículo 5. Dice: cuando las fiestas terminaban, estas fiestas o estos banquetes que hacían los hijos de Job, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Era un hombre que estaba pendiente de su familia, no solamente de sus recursos económicos, sino que aún pendiente de la obediencia de su familia. Diríamos, era un padre perfecto. Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos. Es decir, ofrecía 10 ofrendas quemadas por cada uno de sus hijos, porque pensaba, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Lo que les digo, yo creo que este hombre, como padre de familia, igual, perfecto. ¿Sí notamos? Un hombre intachable, un hombre que temía a Dios, un hombre que está preocupado no solo por el bienestar físico de su familia, sino por su bienestar espiritual. ¡Qué hombre tan increíble! ¡Qué hombre tan intachable, como dice la palabra de Dios! Sin embargo, aquí es donde este libro nos adentra en una historia muy particular. Si has leído el libro de Job, estoy seguro que te has preguntado, ¿qué es esto? No lo he traído allí, obviamente les voy a resumir. La Biblia enseña particularmente en este libro que Dios está sentado en su trono y que Dios tiene un consejo celestial. Hay un grupo de seres celestiales con los cuales Dios habla, con los cuales Dios dialoga, con los cuales Dios
tiene ciertas actividades. No sabemos mucho de ello, pero Job nos dice que eso es real. Y ¿saben qué es lo interesante? Dentro de esa corte celestial hay un ser que se llama Satanás. ¿Sabe dónde también interactúa Satanás? Allá en el cielo, o interactuaba. ¿Qué es lo interesante? Uno se pregunta, ¿y qué hace Satanás en el cielo? Eso es lo que la Biblia enseña. Y la Biblia no nos resuelve esa pregunta. Si tienes esa pregunta, te digo, yo también la tengo. Hay muchos que intentan resolver ese tipo de preguntas con misticismo, empiezan a inventarse ideas. Hasta Dios me mostró en un sueño qué era lo que hacía Satanás allá. La Biblia no lo dice. Sencillamente la Biblia declara, el mismo Satanás, el mismo diablo está allá en la corte celestial. De hecho, allí Dios tiene una conversación con Satanás. Job capítulo 1, versículo 8. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Me encanta esa frase, mi siervo Job. Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Y digo, es muy diferente que las personas tengan ese concepto de uno. Es muy diferente que la gente diga, ay, ese hombre, esa mujer, es que esa persona es íntegra, es que esa persona es intachable, es que esa persona es respetable. Qué bueno. Pero es muy diferente que los hombres tengan ese concepto de uno, porque uno puede ser apariencias, a que Dios mismo diga eso. ¿Y a quién se lo está diciendo? Al mismo Satanás. Aunque allí Satanás no es un nombre propio, sino que es un título que significa opositor, contradictor. Pero entendemos que obviamente es este ser que le encanta acusar a los hijos de Dios. Precisamente, ¿qué dice Dios allí? Que Él es intachable, que no hay ninguno como Él. A veces me pregunto eso. A veces me gusta saber qué piensa la gente de mí. Bueno, quizá eso hace parte del orgullo de uno como ser humano y no sé si esté mal. Pero muchas veces me pregunto, ¿qué pensará Dios de mí? ¿Qué diría Dios de mí? Cuando a veces alguien dice por ahí algo bueno de uno, y gracias a Dios por ello, me pregunto, ¿pero será que Dios piensa lo mismo? Pero de Job, Dios pensaba esto, hasta se lo dice a Satanás. Y allí empieza algo muy interesante. Satanás le dice a Dios, ¿en serio? No, pero eso es porque tú le das todas esas cosas materiales a Job. Eso es porque tú mantienes a Job en una burbuja. Y Dios le dice, ah, sí. Entonces te permito que vayas y le quites todo lo que tiene. Eso sí, no lo mates. Impresionante. Impresionante. ¿Alguna vez has sufrido, quizás estás sufriendo algún problema, alguna dificultad, algún dolor, alguna situación difícil y te has preguntado por qué? Mis hermanos, es tan interesante. Job estaba viviendo una situación, les voy a resumir. ¿Saben qué hizo allí el diablo? Le quitó todo lo que tenía, tanto físico como material. Era posiblemente el hombre más rico. ¿Quién aquí es la persona, ha sido la persona más rica? Aquí están los más ricos del mundo. Yo creo que ninguno de nosotros. Pero aún así, ¿lo hemos perdido todo materialmente hablando? Job lo perdió todo. Vinieron bandidos, saqueadores, y le robaron sus camellos, su ganado. No solamente sufrió el mal del ser humano, vinieron, digamos, los males, no sé cómo llamarlo, las tormentas, las tempestades, el mal natural y también lo atacó. De hecho, vino un fuerte viento, derrumbó la casa donde estaban sus hijos haciendo un banquete y se murieron sus 10 hijos. ¿Quién ha vivido algo así? Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿y merecía Job eso? ¿Estaba pagando algo Job allí? No. Era el hombre más íntegro y más intachable. Mis hermanos, qué fuerte. Y todo en un instante. ¿Saben qué sucedió? Adelantémonos en la historia, capítulo 1, versículo 20. Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Era la manera en que él expresaba su dolor, su sufrimiento. Mis hermanos, ¿quién de nosotros ha sufrido como Job? ¿A quién le ha pasado algo así? Yo creo que solo a Job. ¿Y saben qué hizo este hombre? Adoró a Dios. Alguien dijo por ahí que era que Dios estaba haciendo una apuesta con el diablo. No es verdad. Dios conocía a Job. Dios sabía que Job realmente era un hombre intachable porque Dios mismo lo decía. Porque Dios sabía que no era por las cosas buenas. Mis hermanos, el sufrimiento es real. Y hay muchas personas que puede ser que no hayan hecho nada malo, pero están sufriendo. Y solo Dios sabe el porqué y la razón. Avancemos al capítulo 2. ¿Qué dice el versículo 3? Entonces el Señor le preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Mis hermanos, eso es verdadero servicio, aunque no es el tema.
Hombres y mujeres que sin importar si tienen buenos tiempos o malos tiempos, saben que Dios sigue siendo Dios. Saben que es servir realmente a Dios. Es saber que hay un Dios al cual adoramos y exaltamos, tanto en las buenas como en las malas, tanto en la salud como en la enfermedad. Mis hermanos, Dios sigue diciendo de Job que es su siervo. ¿Te has fijado en mi siervo Job? Y saben, Dios sigue diciendo de él, es el mejor hombre de toda la tierra. Es que Dios me ama mucho, es que yo sí soy el consentido de Dios porque todo me sale bien. Posiblemente puede ser que antes a los que están viviendo problemas y dificultades sean de aquellos de quienes Dios diga son los mejores en la tierra. A veces creemos que los mejores son los que andan con saco, corbata y en el automóvil último modelo. Mis hermanos, puede ser que los mejores hombres y mujeres sean los que están pasando problemas y dificultades. Los que han perdido quizá todo, quizá están viviendo momentos donde se pueden identificar con Job. Esos son verdaderos siervos de Dios. Quizá esas sean las personas más íntegras e intachables en la tierra. Es un hombre intachable de absoluta integridad. Dios sigue diciendo esto de este hombre. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. ¿Y saben qué dice este versículo? Además, ha conservado su integridad a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Mis hermanos, qué fuerte esto. Una vez más, ¿quién se puede identificar con Job? Capítulo 2, versículo 10. Sin embargo, Job contestó, hablas como una mujer necia. ¿Aceptamos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y no lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Y si a pesar de todo el sufrimiento y dolor que tiene, y obviamente aquí tenemos que colocar en contexto, ¿de quién está diciendo Job esto? De su esposa. Porque obviamente su esposa también lo perdió todo. Obviamente la esposa también perdió los hijos. Pero ahora Job tiene una esposa que en lugar de ser una ayuda en ese momento, en lugar de estar llorando juntos, ¿saben qué le está diciendo a esta esposa? Maldice a Dios y muérete. Como decimos, al caído, caerle. ¿Alguien se identifica? Quizá el cónyuge no está allí ayudando, apoyando, sino al contrario, es colocando, como decimos nosotros, el dedo en la llaga. ¿Y saben qué es lo interesante? Job declara allí, aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo. Job dice, si estoy pasando esto, viene de Dios. No lo entiendo, no lo comprendo, pero el dolor es real, el sufrimiento es real. ¿Qué dice el versículo 11, capítulo 2? Cuando 3 de los amigos de Job se enteraron de la tragedia que sufrió, porque realmente fue una tragedia, viajaron juntos desde sus respectivos hogares para consolarlo y confortarlo. Sus nombres eran Elifaz, el temanita, Bildad, el sujita, y Sofar, el naamatita. 3 amigos de muy lejos vinieron para consolarlo, para ayudarlo, para alentarlo. Tanto fue el sufrimiento. Capítulo 2, versículo 13, que veamos lo que pasó cuando estos hombres llegaron. Entonces, durante 7 días y 7 noches, se sentaron en el suelo junto a Job, y ninguno le decía nada porque veía que su sufrimiento era demasiado grande para expresarlo con palabras. Cuando estos hombres vieron lo que le pasó a Job, ¿sabe qué hicieron? Se quedaron sentados en el suelo sin decir nada durante 7 días. Una tragedia impresionante. Vuelvo y repito, ¿quién ha vivido una situación de esas? No lo sé. Quizá alguien esté sufriendo en este momento y solo Dios lo sabe. Así que mis hermanos, el sufrimiento es real. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto y para mí tan interesante, y es que el libro de Job nos enseña la verdad acerca del sufrimiento al mostrarnos el dilema del sufrimiento. Y aquí este punto me encanta, ¿saben por qué? Porque creo que es la única manera correcta de poder y la única manera en la que con confianza puedo estar aquí frente a ustedes hablándoles de este tema. Porque no estoy aquí para decirles que entiendo todo su dolor y su sufrimiento. No estoy aquí para decirles que por mi propia experiencia sé lo que es sufrir de esta manera como lo hizo Job. Al contrario, quiero decirles, mis hermanos, que estoy aquí en pie con confianza predicando la palabra, porque sé que es la palabra la que consolará sus vidas, tanto como la mía, pero no diciéndoles que aquí yo estoy diciendo esto con mi propia autoridad. ¿Saben por qué? ¿Por qué le he puesto el dilema del sufrimiento? Porque aquí quiero enfatizar un punto muy interesante. Y es cierto, nadie puede saber lo que realmente está sufriendo otra persona. El problema más grande es que a veces nosotros no comprendemos eso. Mis hermanos, yo no sé lo que tú estás sufriendo. Es más, y aquí quiero decir algo tan importante y quizá alguien no sé, puede ser que no esté de acuerdo, pero que se lo quiero demostrar por la palabra de Dios. Puede ser que tú mismo creas que entiendes a la otra persona en su dolor y sufrimiento, porque quizá tú hayas vivido una situación igual, pero no es lo mismo, mis hermanos.
Quiero decirles, por ejemplo, una persona que haya perdido un ser querido podría decir cuando otra persona también pierde un ser querido, yo entiendo a esa persona. ¿Sabes? No podemos estar seguros de eso. ¿Sabes por qué? Porque hay personas que puede ser que cuando pierden un ser querido, Dios les da paz o quizá no se sienten tan afligidos. Hay personas que pierden un ser querido y uno los ve, como decimos nosotros, y están tranquilos, están serenos, y ellos mismos lo manifiestan. Tienen una seguridad y una confianza. Hay otros que padecen y les duele tanto y quizás ese dolor dura muchísimo tiempo. Yo lo he conocido de primera mano. Pasa lo mismo, puede ser que una persona está sufriendo una enfermedad y esa persona dice, pero Dios me ha sostenido, me ha alentado, me ha fortalecido. Y hasta esa persona sonríe. Hay otra persona que quizá lo único que hace es llorar. Es más, tú podrías pensar, pero ese hermano, ¿por qué se lamenta tanto por eso que está sufriendo? Porque quizá eso mismo que el hermano sufrió y a ti te pasó, para ti no fue tan duro. Lo que a mí me puede causar un dolor insoportable, a otra persona puede ser que parte sin novedad. Mis hermanos, solamente Dios sabe lo que realmente cada persona está sintiendo en su corazón. Solamente Dios sabe y conoce el dolor y el sufrimiento de cada persona. Sí, podemos acompañar a las personas, pero nunca saber realmente lo que esa persona está sintiendo. Solo Dios lo sabe. ¿Saben qué dice Job en medio de su situación? Job capítulo 3, versículo 26, y obviamente solo vamos a ver un panorama general. Esta parte central va desde los capítulos 3 al 31. Dice el versículo 26 del capítulo 3, no tengo paz ni tranquilidad, no tengo descanso, solo me vienen dificultades. Así se siente Job. Y si sigues leyendo la historia, Job expresa una situación y unas palabras que una vez dice, ¿en serio? Pero allá es donde vamos. La Biblia nos enseña que solo Dios conoce nuestro corazón en medio del dolor, del sufrimiento, de las dificultades. Pero acabamos de ver que vinieron 3 amigos supuestamente a consolar, a alentar a Job. ¿Saben con qué le salieron estos 3 amigos a Job? Vamos a ver, por ejemplo, y hay muchas respuestas porque allí hay varios diálogos. Job habla, un amigo le contesta. Job responde, otro amigo le contesta. Job vuelve a hablar, otro amigo contesta. Pero ¿saben qué es lo interesante? Al final estos hombres no hicieron ningún bien a Job. Al contrario, le hicieron mal. ¿Saben por qué? Veamos, por ejemplo, la respuesta que le da Elifaz el temanita en el capítulo 4, versículo 8. La experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosecharán. Con estos amigos, ¿para qué enemigos? ¿Saben qué le está diciendo este amigo a Job? ¿Sabes, Job? Mi experiencia me dice, ahí es donde vamos. ¿Para qué experiencia? Necesitamos es la palabra de Dios. El único que nos puede consolar en el corazón. Mi experiencia no sirve de nada realmente. ¿Saben qué dice este hombre? No, Job, sabes, mi experiencia me dice que eso debe ser que tú hiciste algo malo. ¿Les suena familiar? ¿Cuántas personas están sufriendo y no entienden el porqué y llega hasta un líder, hasta un pastor, hasta un hermano que se hace llamar cristiano? Y en lugar de ayudar a ese hermano, lo primero que le dice, hermano, eso debe ser que usted hizo algo malo. ¿Se identifica? Usted debe estar sufriendo eso por algo debe estar pagando. Eso fue lo que le dijo este hombre, Elifaz, a Job. ¿Saben qué dice Job más adelante? Obviamente no puedo ver todos los detalles, no podemos verlos. Capítulo 6, versículo 4. Pues el Todopoderoso me ha derribado con sus flechas y el veneno de ellas infecta mi espíritu. Los terrores de Dios están alineados contra mí. Job lo que dice es, Dios sabe que realmente yo no he hecho nada malo. Y yo no sé por qué estoy sufriendo, pero esto viene de parte de Dios. Un punto muy interesante, un pequeño paréntesis, aunque está conectado. Job no empezó a reprender al diablo. Job no empezó a decretar ni a declarar. Job no empezó a decirle arrebato al diablo con lo que me quitó. Esto venía igual de parte de Dios, aunque era el mismo diablo el que estaba detrás de todo esto. Mis hermanos, qué verdad tan impresionante. Ahora, ¿saben qué le responde otro de sus amigos? Bildad, el sujita, capítulo 8, versículo 4. Seguramente tus hijos pecaron contra él y por eso el castigo estaba bien merecido. Las famosas maldiciones generacionales. No, si no fuiste tú, eso quién sabe, eso quizá fue tu papá, tu abuelo, tu tatarabuelo. No, eso fueron quizá tus hijos, eso fue quizá tu esposa. Alguien tuvo que hacer algo malo. Una vez más, ¿se identifican? ¿Para qué amigos que vengan y nos digan, hermano, no hay que pesar, lo siento tanto, pero mi hermano, ¿no será que eso es por consecuencia de tu pecado? ¿De tu maldad? Mis hermanos, a Job le tocó vivir eso. A Job le tocó. No solamente que sus hijos murieron, sino que él dice, eso seguramente que era que tus hijos eran muy malos, lo bien merecido.
¿Será que eso consuela? ¿Será que eso alienta? ¿Saben qué responde Job? Capítulo 9, versículo 22. Y aquí es donde vemos, tristemente, ahora Job se está desviando un poco del camino. Inocente o perverso, para Dios es lo mismo. Por eso digo, Él destruye tanto al inocente como al perverso. Cuando estos amigos quisieron venir a darle con sus consejos, Job empezó a desviarse un poco del camino. Ahora lo que Job está diciendo en medio de su dolor es que, como quien dice, ¿para qué vivir en obediencia si al final nos pasa lo mismo que al malo? Y de hecho aquí en un sentido, y más adelante lo vamos a ver, ahora parece que Job a través de esta situación está sintiendo que Dios está siendo injusto con él. Quizá alguien alguna vez haya pensado eso de Dios. ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? ¿Será que Dios me está tratando de la manera correcta? De hecho, Job capítulo 10, versículo 3 dice, ¿qué ganas con oprimirme? ¿Por qué me rechazas siendo yo la obra de tus manos mientras miras con favor los planes de los malvados? Job ahora está diciendo, Señor, si yo he actuado con integridad y me pagas de esa manera, entonces parece ser que eres injusto porque yo miro a los malos y a ellos sí les va bien. ¿Alguna vez has pensado eso en medio de tu sufrimiento? No, uno que procura hacer las cosas bien para Dios, uno que procura vivir para Dios y vienen problemas y dificultades. Y esas personas que no les importa a Dios, que viven en pecado y maldad, les va tan bien. Job experimentó eso. Aquí vemos otra respuesta, y aunque fueron muchas, pero solo he traído unas cuantas para que veamos este punto. ¿Saben qué le responde Sofar el Naamatita? Capítulo 11, versículo 3. Si tan solo prepararas tu corazón y levantaras tus manos a Él en oración. Me identifico tanto con eso. Si tan solo oraras más. Mi hermano, es que ese problema y es que esa dificultad, eso es vea, pelando rodilla. ¿Te identificas? No, eso es que usted no es muy espiritual. Eso es que usted no tiene mucha fe. Eso es que usted no es muy santo. A Job también le dijeron eso. Tiene su problema en su dificultad y quizás hasta ya no sabe ni qué orar, no sabe ni cómo hablarle a Dios, para que venga otro a decirle que lo que le hace falta a uno es oración. Para que venga otro a decirle que lo que le hace falta a uno son sacrificios. Job lo experimentó. Job lo experimentó. ¿Saben qué dice Job en el capítulo 12, versículo 5? La gente que está tranquila se burla de los que están en dificultades. Le da un empujón a los que tropiezan. Mis hermanos, si realmente no vamos a dar una palabra de aliento y de consuelo, mejor quedémonos calladitos. Alguien dijo, y yo lo creo, lo mejor que pudieron hacer esos 3 amigos por Job fueron los 7 días que se quedaron callados junto a él, porque apenas empezaron a hablar. Mejor dicho, mejor no digo, ustedes ya saben. Si no vamos a traer una palabra de consuelo y aliento realmente, mejor demos un abrazo y ya. Y si vamos a ayudar a llorar, pues derramemos una lágrima con nuestro hermano, con nuestro amigo. O no digamos nada, o ni nos aparezcamos. A la final es real, solamente Dios conoce el dolor y el sufrimiento. Solamente Dios sabe hasta qué punto nosotros estamos sufriendo una dificultad. Capítulo 17, versículo 1. Mi espíritu está destrozado y mi vida está casi extinguida. La tumba está lista para recibirme. ¿Saben qué fue una de las cosas que empezó a consolar a Job? Ojalá me muriera. Sí, es un hombre de Dios, íntegro, intachable. Pero tantos problemas y dificultades lo llevaron a decir, en un momento hasta dijo, ojalá no hubiera nacido. Ojalá me hubiera muerto en el vientre de mi madre. ¿Saben qué era lo único que consolaba en este momento a Job? Porque sus amigos ni hablar. Esa prédica referente al sufrimiento, no, eso no traía consuelo, al contrario, lo afligía más. Lo único que en este momento estaba consolando a Job era que un día, como decimos, anocheciera y no amaneciera. Sentía que la tumba era sencillamente lo más cercano a descansar que tenía. Y toda esa sección llega hasta el capítulo 31. Veamos un versículo más, capítulo 31, versículo 35. Si tan solo alguien me escuchara. Ahí es donde vamos. Lo que Job quería más bien era como desahogarse, no que vinieran a traerle sermones o consejos que realmente no lo alentaban. Miren, voy a respaldar mi defensa con mi firma, que el Todopoderoso me responda, que escriba los carros que tiene contra mí. Este hombre está tan desesperado que finalmente dice, Dios mío, ¿sabes qué? Dime tú entonces qué fue lo malo que hice. Dios mío, entonces dime tú, ¿por qué es que estoy en esta situación? Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, y es precisamente la respuesta al sufrimiento. Este punto es muy interesante. Dios mismo va a responder a Job, pero no lo que Job quería escuchar. Dios no le va a decir el por qué.
sino el para qué. Y aquí quiero ser claro en esto, mis hermanos. Yo creo que finalmente muchas veces no vamos a tener la respuesta de por qué estamos sufriendo. Pero sí podemos estar seguros, Dios sí nos dice para qué. Porque al final lo que la palabra de Dios nos enseña es que Dios siempre tiene propósitos. A los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, incluidos los momentos difíciles, los momentos de sufrimiento. Esto nos lo muestran los capítulos 32 hasta el 42 y allí aparecen dos personajes muy importantes y entre esos el más importante. El primer personaje es Eliú, que realmente no sabemos quién es. Aparece de repente y desaparece de repente, tanto que algunos lo han equiparado con Jesucristo. Personalmente no creo, porque más adelante vamos a ver que hay algo particular de este personaje que no nos deja o no nos permite identificarlo con Jesucristo. Pero es muy interesante, ahora este hombre que aparece en escena y no sabemos de dónde, empieza a decir algo muy, muy importante y luego Dios mismo va a hablar. Pero veamos, por ejemplo, cómo le responde Eliú a Job. Job capítulo 33, versículo 19. Otras veces Dios emplea el dolor para disciplinar a la gente en su lecho de enfermo, con dolores incesantes en sus huesos. Estas son palabras de Eliú. Ahora, creo que este versículo es muy importante. Este hombre dice, otras veces Dios emplea el dolor para disciplinar. Lo que Eliú está diciendo es, mira, Job, tú debes comprender algo. No siempre vamos a obtener la respuesta de por qué sufrimos, pero sí sabemos que Dios tiene propósitos cuando sufrimos. Puede ser, en ocasiones Dios utiliza el sufrimiento, ¿para qué? Para disciplinarnos, pero no todas las veces. No siempre el problema, no siempre la dificultad, no siempre tu dolor, mi hermano, mi hermana, y espero que eso lo tengas claro. No siempre esa situación difícil que estás pasando, no siempre es disciplina. En ocasiones sí. Y en ocasiones Dios utiliza esas dificultades para corregirnos, para disciplinarnos, pero no siempre. Por eso nunca juzguemos a la ligera, solo Dios sabe y conoce el propósito de cada situación particular. Puede ser que eso que estoy pasando es porque Dios me quiere disciplinar, pero puede que no. Puede que no, y eso es lo que ahora Eliú le está diciendo a Job. Dios tiene un propósito con esto. Veamos, por ejemplo, lo que dice el capítulo 34, versículos 14 y 15. Si Dios retirara su espíritu y quitara su aliento, versículo 15, todos los seres vivientes dejarían de existir y la humanidad volvería al polvo. ¿Qué está diciendo Eliú? Le está diciendo a Job, Job, mira, el punto es este, si tienes vida, a pesar de tus problemas y dificultades, Dios tiene un propósito con tu vida. Dios está haciendo algo en tu vida, aún a través de ese dolor y de ese sufrimiento. Y eso es muy diferente. Y yo creo que eso sí trae consuelo. Obviamente, una vez más, yo no conozco tu dolor y tu sufrimiento. Muy seguramente tú no conoces las noches de trasnocho, de desvelo, las lágrimas que yo he derramado. Pero Dios sí lo conoce y algo podemos estar seguros. A veces no entendemos, o la mayoría de veces no entendemos el dolor y el sufrimiento por el cual estamos pasando, pero sí podemos estar seguros. Dios está allí en medio y Dios sabe lo que está haciendo. Entonces, mis hermanos, esto es una gran verdad que creo que sí consuela. Capítulo 35, versículo 14. Tú dices que no puedes verlo, sin embargo, si esperas, te hará justicia. También que le dice Eliú, mira, Job, si tienes vida, espera, confía. No sabes lo que Dios va a hacer mañana. Quizás mucho tiempo. Nadie sabe cuánto pasó este momento de sufrimiento en la vida de Job. Nadie sabe si fueron meses o años. Nadie lo sabe. Pero muy posiblemente eso fue un periodo muy largo de tiempo. Y lo que le dice Eliú a Job es, confía en Dios, espera en Dios, descansa en Dios. Dios tarde o temprano va a hacer justicia. Notemos que Eliú no está diciendo, sí, Job, tú pecaste. Lo que Eliú le está diciendo es, mira, Job, si tú no hiciste realmente nada malo, confía en Dios. No empieces a tratar a Dios de injusto. No empieces a desear morirte porque Dios te está dando aliento y te está dando vida. Dios tiene un propósito. Mejor descansa y confía en la mano de Dios, en la providencia de Dios. Precisamente, ¿qué dice el versículo 36, versículo 3? Y este creo que es un versículo clave por el cual no podemos decir que este es Jesucristo. Presentaré argumentos profundos a favor de la justicia de mi Creador. Obviamente Jesucristo no es creado. Jesucristo es Dios, el Hijo de Dios. Entonces este no es Jesucristo, pero es un personaje muy enigmático que creo que nos apunta un poco a Cristo Jesús. Presentaré argumentos a favor de la justicia de mi Creador. Lo que Eliú está diciendo es, mira, Job, aún en nuestros peores momentos, no digamos que Dios es injusto. No lo entendemos, no lo comprendemos. Eso sí podemos decir. Si tenemos que llorar, lloramos. Si tenemos que rasgar nuestros vestidos o rapar nuestra cabeza, que eran maneras de manifestar el dolor, está bien. Pero nunca digamos que Dios es injusto, porque Dios sabe lo que Él está haciendo. ¿Saben qué es lo interesante de todo esto, mis hermanos?
que Dios nunca abandona realmente a los suyos, ni siquiera en los peores momentos. Job capítulo 36, versículos 16 y 17. Job le dice a Eliú: Dios está alejándote del peligro y te lleva a un lugar libre de angustia. Está poniendo en tu mesa la mejor comida. Versículo 17. Pero te obsesiona saber si los incrédulos serán juzgados. No te preocupes, el juicio y la justicia prevalecerán. ¿Qué le está diciendo este hombre a Job? Una verdad muy preciosa. Mira, Job, ¿qué sabes tú si Dios lo que realmente estás guardando tu corazón? ¿Qué sabes tú, Job, si lo que realmente Dios está haciendo es alejándote de un peligro mayor? ¿Pero qué peligro? Dios lo sabe. ¿Cómo sabes tú que realmente Dios no tiene propósitos con ese sufrimiento? ¿Qué sabes tú que realmente Dios está guardando tu vida? Porque sí, estás sufriendo, pero tienes vida. Sí, estás sufriendo, pero sigues confiando en Dios. ¿Sabes tú los planes y propósitos que Dios tiene con ello? Eso es lo que le está diciendo. ¿Y sabe qué le dice? Mira, Job, no te preocupes porque Dios te está llevando a un lugar donde ya no existe angustia. Mis hermanos, ¿qué sabemos nosotros si Dios está usando esto para que a pesar de la integridad de Job, Job realmente conociera a Dios como nunca lo había conocido? De hecho, hacia allá nos dirigimos. Si conoces la historia, sabes que me estoy adelantando un poco. Y este hombre dice, al final la justicia, el juicio prevalecerán. Y ¿saben qué es lo interesante? Ahora Dios mismo va a hablar con Job. Pero lo mismo, Dios no le va a decir a Job por qué está sufriendo. Le va a decir el para qué. Y lo confronta de una manera tan particular. Y esa sección es tan maravillosa. Empieza en el capítulo 38, llega hasta el capítulo 42. Me encantaría ver cada detalle, pero no podemos. Obviamente, el tiempo siempre está en contra nuestra. ¿Saben qué le dice Dios mismo a Job? ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. Job 38, versículo 4. ¿Saben con qué confronta Dios a Job mismo? Mira la creación. ¿Quién la sostiene? Mira este planeta Tierra que está flotando en la nada, en el espacio. ¿Quién lo sostiene? Job, ¿tú crees que yo que sostengo la misma Tierra y todo lo que hay en la Tierra con mi poder, no sé lo que te está pasando? Job, yo estoy allí. Job, no te preocupes. Yo sé lo que estoy haciendo. Impresionante, ¿no? Pero no le dice por qué. Le dice, mejor confía en mí. Descansa en mí. Yo soy un Dios. Yo soy sabio. Yo soy justo. Yo soy perfecto. Yo soy todopoderoso. Pero yo estoy haciendo algo que tú todavía no entiendes. Quizá más adelante vas a comprender. Y entonces le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. Si tú eres mejor que yo, si tú sabes hacer mejor las cosas que yo, dime entonces cómo sostengo el mundo. No solamente esto, avancemos al capítulo 38, versículo 31. ¿Puedes tú guiar el movimiento de las estrellas y atar el grupo de las Pléyades o aflojar las cuerdas de Orión? ¿Saben a dónde lleva Dios a mirar a Job? Le dice, Job, mira ya las estrellas, mira las galaxias. ¿Quién las sostiene? Aquí aprovecho, es un pequeño paréntesis, pero es interesante. Hay personas que me han hecho esta pregunta. Alex, ¿tú crees en que hay vida por allá en otros planetas? Mi respuesta siempre es esta, no lo sé. Y muy seguramente nunca lo voy a saber. Pero de algo estoy seguro. Sea lo que sea que haya allá, Dios lo sostiene. Es decir, ese universo, esas galaxias, esas estrellas que son incontables, Dios las sostiene. Y eso es lo que Dios le está diciendo a Job. Mira el cielo. ¿Sabes? De pronto es lo que Dios le está diciendo. Mira que todavía tienes privilegios. Puedes mirar al cielo y ver esa hermosura, la Vía Láctea. Mira, contempla. ¿Quién sostiene esas estrellas? Yo lo hago. ¿Acaso tú me ayudas a hacerlo? Le dice Dios a Job. ¿Cierto que no? Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Diciéndole a Job, mira, confía en mí, descansa en mí. Yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé lo que estoy haciendo. Yo que hago que el sol salga, yo sé lo que estoy haciendo. Y si viéramos cada detalle, de hecho le dice, mira, yo soy el que alimento los animales salvajes. Yo soy el dueño de los montes. Yo soy el dueño del mar. Yo soy el que le coloca límites al mar. Job, no te preocupes. Creo que esta enseñanza está muy conectada con la de ahora 8 días. No sé si quizás hasta Dios le diría a Job, recuerda que yo cuento los cabellos de tu cabeza. Yo tengo propósitos, confía en mí, descansa en mí. Yo estoy obrando en tu vida. Si yo obro en las galaxias, la luna y las estrellas, si yo sostengo toda la vida en este mundo, puedes estar seguro, Job, yo sé lo que estoy haciendo contigo. Mis hermanos, yo creo que esto sí nos consuela. Yo creo que esto sí trae aliento. ¿Qué dice Job 41:1?
Puedes capturar al Leviatán con un anzuelo o poner un lazo alrededor de su quijada. Y allí nos presenta ese pasaje dos seres que muchos dicen que eran míticos, que es Leviatán, que se parece a un dragón, y el Behemoth. Y muchos dicen que posiblemente no existieron. Yo creo que sí. Para mí eso se describe más parecido como a los dinosaurios. Se cree que Job vivió en esa época donde todavía había dinosaurios. ¿Has visto un tiranosaurio Rex? ¿Has visto un brontosaurio? ¿Lo has visto en las películas, obviamente? Se cree que Job vivió en la época donde todavía había dinosaurios. Y yo no me imagino viendo un brontosaurio, ¿sí saben? El que tiene ese cuello largo que alcanzaba hasta las copas. ¿Y qué le está diciendo Job? O en otras palabras, por ejemplo, Dios nos puede decir, mira la naturaleza, mira National Geographic y mira toda esa fauna salvaje. ¿Quién la sostiene? Yo la sostengo. De hecho, le dice, yo estoy preocupado por el león que está allá cazando un cordero. Y tú ni siquiera te das cuenta. Tú si acaso lo puedes ver por televisión, pero allí está Dios cuidando de esas criaturas. Él cuida de nosotros. Él sabe lo que está haciendo. Y es donde vamos. ¿Sabe a qué lleva finalmente todo esto? Job capítulo 42, versículo 3, creo que una de las declaraciones más preciosas que hace Job, jamás hecha en su vida. ¿Qué dice el capítulo 42, versículo 3? Tú preguntaste, le dice Job porque Dios le estaba preguntando, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo. Y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada. Cosas demasiado maravillosas para mí. Job mismo le dice a Dios, sabes, perdóname Dios, soy un ignorante, un necio. Hablaba lo que no entendía. Hablaba cosas que ni siquiera yo sabía lo que estaba diciendo. A veces el dolor nos lleva a eso. Y saben, Dios tampoco juzgó a Job por eso, pero nos enseña. Podemos confiar en Dios. Y aquí viene esa verdad preciosa, capítulo 2, versículo 5. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Al final, ¿saben para qué realmente era todo esto? Para que Job conociera de verdad a Dios. Para que Job aprendiera a confiar verdaderamente en Dios. Para que Job entendiera que necesitamos creer en Dios, no para que nos dé cosas de esta vida, sino porque Él es realmente nuestra más valiosa posesión. ¿De qué me sirve tenerlo todo en esta vida y hasta tener una vida religiosa y hasta ser una buena persona? Job lo era, pero Job al final de su vida reconoce que él no conocía ni esto de Dios verdaderamente. Sí, él estaba agradecido y él quería vivir para Dios, pero saben, más que esas cosas, aunque son buenas, lo que Dios quiere es que lo conozcamos de verdad. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nuestros problemas y dificultades vienen desde las cosas humanas, de las cosas materiales, de descansar y confiar en los hombres, de esperar mucho de los que están a nuestro alrededor, cuando realmente Dios dice, pero aquí estoy yo para hacer tu mejor bien, pero aquí estoy yo para hacer tu más grande posesión. Qué bueno que nosotros podamos decir, Señor, lo que yo más quiero en mi vida eres tú mismo, más que cosas de esta tierra. Porque mis hermanos, al final parece ser que lo único que Job tenía era una vida íntegra y eso está bien, y posesiones, pero él no conocía realmente a Dios. Él ahora miraba a las estrellas y decía, Dios, el Dios que sostiene esas estrellas, es mi Dios, es mi Señor, es mi Salvador, y Él está obrando en mi vida, eso es lo más importante. ¿Puedes tú ver que Dios está obrando en tu vida, en tu corazón, no en las circunstancias? Muchas veces nosotros queremos que Dios cambie las circunstancias. ¿Saben qué es lo que Dios quiere? Cambiarnos a nosotros. A veces pensamos que si las circunstancias cambiaran, todo estaría bien. Lo que necesitamos es que nosotros en nuestro corazón tengamos una relación verdadera con Dios, donde Él sea todo en nuestras vidas. Y ahí es donde todo a nuestro alrededor, entre comillas, estará bien, porque aunque no tengamos dinero en la cuenta bancaria, tenemos al Dios que es dueño del oro y de la plata. Aunque quizá no tengamos la salud perfecta, tenemos a un Dios que nos ha prometido un día darnos un cuerpo perfecto. Mis hermanos, ¿saben qué dice el capítulo 42, versículo 2 en la primera parte? Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio, pero me encanta esa palabra. Si has leído la historia, al final Dios le dio el doble a Job, pero no porque Job lo mereciera, no porque fuera una recompensa. ¿Saben por qué? Porque Dios quiso bendecir a Job. Se cree que esto de Job fue más o menos entre los 55, 60, quizás 65 años. ¿Por qué? Porque Job vivió 140 años. Y esta segunda parte de su vida fue fructífera, fue próspera. ¿Pero por qué? No es porque ahora Job quería las cosas materiales, porque Job había entendido, si hay, bien, si no hay también, tengo a Dios, que es lo más importante. ¿Saben qué es lo más hermoso, mis hermanos? Si llegamos al Nuevo Testamento, hay un hombre que menciona a Job,
Santiago, capítulo 5, versículo 11. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, ¿han oído hablar de Job? Un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Me encanta ese comentario de Santiago. Dos cosas allí para apuntar rápidamente, aunque hay mucho para decir realmente allí. Primero dice, honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Yo creo que eso es lo que necesitamos en esta época. Yo lo tengo que decir con dolor, estoy harto, estoy hastiado de esos líderes que cuando tú estás sufriendo te preguntan si realmente tienes fe. De esas personas que cuando tú estás en un momento de dificultad, aún de escasez y necesidad, y tú sí estás siendo fiel, mi hermano. Saben, al contrario, hoy hemos dejado de honrar a aquellos que aún en medio del problema y dificultad siguen firmes por hacerlos sentir mal. Pero al contrario, yo creo que si hay personas dignas de honrar, son aquellos que aún en el problema y la dificultad siguen confiando en Dios. Esos son personas que tienen fe verdadera. Esos sí son los que tienen fe. Yo prefiero esos hermanos que aquellos que dicen, no, yo todo lo que le pido a Dios me sale bien. Y sabes, ni siquiera tienen vidas íntegras. Yo prefiero a esos hermanos que aún en el problema y en la dificultad, tú los ves, ellos siguen confiando en Dios, ellos siguen descansando en Dios, ellos no abandonan a Dios. Esos son los que son dignos de honrar. Y en segundo lugar, como dice allí, que al final el Señor fue bueno con él. No es tanto porque Job fuera bueno, es porque Dios es bueno. Y no solamente esto, sino que Dios está lleno de ternura y misericordia. Dios quiso mostrar gracia con Job al final de su vida. ¿Saben qué dice 1 de Pedro capítulo 3 versículos 17 y 18? Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere. Es mejor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que sufrir por hacer el mal. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. Y aquí es donde quiero concluir con la verdad de Cristo Jesús. Hay uno que sufrió más que Job. Hay uno que perdió más que Job. Job perdió cosas de esta vida. ¿Saben de qué se despojó Cristo Jesús? De su trono de gloria, de la eternidad. Y está bien, lo que Job sufrió no lo merecía, pero Job tampoco era perfecto. Pero Jesucristo sí era perfecto. Y saben, Jesucristo sufrió mucho, mucho, mucho más que Job. Porque a pesar del sufrimiento de Job, en ninguna parte dice la Biblia que Dios abandonó a Job. Al contrario, Dios estaba hasta permitiendo esa situación en Job para que Job terminara declarando, yo solo había oído de ti, pero ahora te conozco verdaderamente. Saben, hay uno que en la cruz fue desamparado, abandonado por el Padre, para que tú y yo nunca seamos abandonados. Sabes, hay uno que murió en la cruz no por sus pecados, sino por los tuyos y por los míos. Para que hoy, no es que tengamos ahora la esperanza de que tendremos una vida larga como la vida de Job, 140 años, pero al final se murió. Pero la pregunta que quiero hacer es, ¿dónde está Job en este momento? Primera de los Corintios capítulo 6, versículo 14. Y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor. ¿Dónde está Job en este momento? En la eternidad, con sus 20 hijos. 20. Con sus 30 hijos. No, con sus 20 hijos. Muchos dicen 10. Es que él tuvo 10 al principio, los que murieron. Después Dios le dio otros 10. Porque los otros 10 también se murieron tarde o temprano. Hoy está Job en la eternidad con sus 20 hijos, disfrutando de una riqueza que ya nadie le puede quitar, que ni el diablo le puede arrebatar. Y esa es la misma riqueza que Cristo vino a darnos a ti y a mí. Porque al final, ¿por qué puedo estar seguro que Job está ya con sus 20 hijos? Muy simple. Quiero concluir, quiero terminar yendo a un pasaje de Job, volviendo a Job. Job capítulo 19, versículos 25 y 27. ¿Saben que en medio de ese dolor y sufrimiento hubo un momento en que Job hizo una declaración tan grande? Versículo 25, pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive. Y un día por fin, aquí dice estará sobre la tierra, pero el idioma original dice al final se levantará del polvo. Hay una traducción, la Nueva Versión Internacional dice al final triunfará sobre la muerte. Job dice que un día el Redentor de él, el Salvador de él, sobre esta tierra triunfaría sobre la muerte. ¿Quién es ese? Jesucristo. Versículo 26, y después de que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Versículo 27, yo mismo lo veré, así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. Al final, la esperanza última de Job era que aunque él muriera y fuera a la tumba, tenía un Redentor, un Salvador,
que lo rescataría de la misma tumba y lo llevaría a verlo con sus propios ojos. ¿Tienes esa esperanza hoy en Cristo Jesús? Entonces la pregunta es, ¿será que los problemas, dificultades, dolor, sufrimiento, como diría Pablo, peligro, espada, hambre, desnudez, nos podrán separar de este amor tan grande que es en Cristo Jesús? Sí, mis hermanos, la Biblia habla de sufrimiento. Hay sufrimiento en la palabra, como es el título de esta enseñanza. Pero a la vez la palabra de Dios nos dice, pero ese no es el final. Hay un final en la eternidad. Y no sé, quizá Dios el día de mañana te calme ese dolor, te calme ese sufrimiento. Quizá Dios el día de mañana te ayude en ese problema, en esa dificultad. Estamos respirando, tenemos vida, Dios está en control de ello. O quizá Dios te esté disciplinando, o quizá Dios esté usando eso, librándote de quién sabe qué. Pero de algo estoy seguro, independientemente, sea que te quite o no ese dolor, ese sufrimiento, un día Dios secará cada lágrima de tus ojos. Un día lo verás cara a cara y solamente por gracia. ¿Y por qué? Por lo que Cristo hizo por nosotros, por esa obra en la cruz. Quisieras darle gracias a Dios de que ni los problemas y dificultades te han separado de Cristo, sino que hoy más que nunca tú descansas y confías en Él. Quisieras tú decirle, Señor, ayúdame a confiar en ti sin importar lo que pase en esta vida, porque sabemos que aunque este cuerpo se deshiciera, un día nos levantarás y te veremos cara a cara y estaremos contigo por toda la eternidad. Yo creo que esto sí es digno de gloria y alabanza y de agradecer a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más gracias por esta verdad de tu palabra. Gracias por permitirnos ir una vez más a un libro de tu palabra, a este libro de Job, y recordarnos que aunque no comprendamos todas las situaciones por las cuales pasamos en esta vida, podemos descansar y confiar en que tú tienes propósitos y que tú sabes lo que estás haciendo. Perdónanos, Señor, si en medio del dolor, en medio del llanto, de la dificultad, del sufrimiento, de la escasez, quizá hemos pensado que tú eres injusto, quizá hemos renegado contra ti. Perdónanos, por favor, porque a veces hablamos sin pensar. Pero Padre, de hecho en este momento quiero pedir lo más grande. Solo tú sabes, quizá puede ser que aquí mis hermanos o yo mismo solo hayamos oído de ti, pero no te conozcamos realmente. Pero Señor, que conocerte sea nuestra más grande posesión, que conocerte sea nuestro más grande privilegio, que conocerte de verdad a Jesucristo, a quien has enviado, tu amado Hijo, para salvarnos, sea nuestra verdadera y más grande bendición. Padre, llévanos a conocerte cada día más y a permanecer en tu verdad, porque sabemos que al final, sin importar si hay abundancia o escasez, lo que sea que haya en esta tierra es pasajero, pero nos has dado promesas de salvación y vida eterna, cosas que no se pueden comparar a nada en esta tierra. Si nos quieres regalar una vida próspera y abundante y larga en esta tierra, gracias, pero llévanos a descansar y confiar en que siempre nuestra seguridad está en lo que tú nos ofreces, salvación y vida eterna, una eternidad contigo en tu presencia, poder ver a Cristo un día cara a cara y caminar con aquel que venció la muerte, que se levantó de la tumba y que ha prometido levantarnos a nosotros aunque hoy muriéramos. Gracias, Padre, por consolarnos a través de esta verdad y ruego que esta palabra realmente consuele la vida de cada uno de mis hermanos hoy y siempre, en cada momento y circunstancia, hasta el final de nuestras vidas, hasta que con nuestros propios ojos te miremos cara a cara. Que esto sea lo que nos fortalezca y aliente, la verdad de tu palabra, el poder de tu Espíritu, en el nombre de Cristo. Amén y amén.